¿Qué tal, profesor Pavel? Un gustazo que haya aceptado esta charla, esta videollamada a través de plataforma Zoom. Agradecerle por tener la disposición de comunicar a todos los compañeros y compañeras, maestros y maestras del estado de Michoacán, siendo que en estos momentos usted es parte del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 18 del CENTE Poder de Base, y está como técnico de gestoría, si no me equivoco. Entonces, para iniciar, me gustaría que nos comentara, para todos aquellos que no conocemos su historia completa y para todos aquellos que quieran conocerla, ¿quién es Pavel Daniel Díaz Álvarez? ¿De dónde es? ¿Dónde nació? Vida académica, sindical y social. Hola, ¿qué tal, maestro? Pues muchas gracias primero por la invitación a través de su medio, a través de su página que tiene gran alcance entre toda la comunidad magisterial de nuestro estado. Pues yo soy Pavel Daniel Díaz Álvarez, soy originario de Villamorelos, Michoacán. Soy egresado de la Escuela Normal Urbana Federal de Morelia, Michoacán, profesor J. Jesús Romero Flores, y del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Inicié mi labor docente en el municipio de Sosocuato de Guerrero, en la comunidad de La Pluma, en el año 2005, maestro rural. De ahí mi labor continuó en Las Ranas, municipio de Puruándiro, lugar al que estoy adscrito actualmente. He sido secretario general delegacional, coordinador regional, oficial mayor durante el periodo del profesor Juan José Ortega Madrigal en el Comité Seccional, secretario de Asuntos Estatales en el periodo pasado, representante del magisterio ante la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado. Soy maestro en docencia de las ciencias sociales y prácticamente toda mi función ha sido en la labor docente y en la responsabilidad sindical. No he tenido ninguna responsabilidad de otro tipo. Soy originario de Villamorelos, Michoacán. Mis padres son originarios también de ahí. Soy de familia de maestros. Mi papá es egresado de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, Teripetío, Michoacán, y tengo dos hermanas. Dos de ellas también son maestras de educación especial egresadas de una escuela normal pública. Esa es lo que ha sido parte de mi vida, y pues siempre he estado en el asunto de la responsabilidad sindical. Ahora nos toca encabezar los trabajos en este Comité Ejecutivo Seccional en la Secretaría Técnica de Gestión Sindical, acompañando en los esfuerzos a nuestro secretario general, el profesor Benjamín Hernández Gutiérrez, emergido de un proceso democrático legítimo, genuino, respaldado por la amplia mayoría de la base, y estamos ahí en esa función, en esa responsabilidad, en esa comisión sindical, maestro. En ese recorrido ya de prácticamente 15 años en la labor sindical, yo creo que debe de haber experiencias que recuerda con añoranza, o que siente que han sido una de las experiencias más importantes de toda su carrera sindical, de todos sus momentos sindicales que ha vivido. La segunda pregunta sería, ¿cuál o cuáles han sido tus mejores experiencias dentro de la vida sindical? ¿Con cuáles se quedarían? Yo considero que todo compañero, compañera, maestra que ha ingresado al servicio, que se ha recategorizado, que ha sido parte de un proceso de asignación de algún recurso, o que ha sido parte de los procesos pedagógicos de nuestra sección, debe entender que todo es un proceso. Yo creo que el proceso del sindicato, el proceso del sindicalismo no es algo momentáneo, sino que se conforma de muchas experiencias desde el propio ingreso al servicio. Recuerdo yo que la sección 18 fue parte fundamental en la asignación de la plaza base a todos los egresados de la generación 2005 de todas las escuelas normales. Eso es algo muy importante, porque la sección 18 siempre ha estado en el momento que el normalismo lo ha requerido. Ya durante el ejercicio de la labor docente,
Yo creo que la unión de los trabajadores en busca de algún elemento, no solo de tipo de un beneficio, de alguna clave, de alguna asignación de un recurso, sino lo que es el ser más íntimo de la función sindical, creo que es lo más importante. Los documentos que a lo largo de la historia nos hemos dado los trabajadores al servicio de la educación, específicamente los que militamos en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los que somos partícipes del proyecto político sindical y de los principios de la CENTE, creo que lo más importante ha sido la unidad de los trabajadores de la educación y que a través de esa unidad hemos logrado muy importantes cosas. No solo, insisto, del asunto de los beneficios, sino que efectivamente hemos logrado grandes elementos como es el Programa Democrático de Educación y Cultura, el reglamento de los criterios y procedimientos escalafonarios, el reglamento de honor y justicia y muchos documentos más que le dan vida efectivamente al sindicato. Por eso esta historia es regenerante, es rejuveneciente, es un proceso que no solamente se basa en ciencia. Yo soy totalmente orgulloso de ser sindicalista, de ser parte de la sección 18, de ser parte de la coordinadora, y a lo largo de estos ya 15 años más los 4 de formación docente nos ha dado grandes experiencias el movimiento. Entonces, totalmente agradecido, identificado con la sección 18 y con todos sus lineamientos, con todos sus documentos, con todos sus elementos de los congresos, de los plenos, de las asambleas. Creo que es un proceso constante de formación. El asunto de los compañeros estatales tiene elementos y problemas de forma y de fondo, de historia, de muchos años, que ahorita vivimos el lastre de gestiones irresponsables, de gobiernos irresponsables, de la dirección de pensiones por muchos años irresponsable, y que al momento de llegar a esa responsabilidad nos damos cuenta de que efectivamente Pensiones Civiles del Estado fue la caja chica por muchos años del gobierno del Estado, que sin ningún pudor tomaban dinero que no les pertenecía, dinero de los ahorros de los trabajadores. Nosotros es el tercer periodo que asumimos y ahora hay un panorama complicado. Mucha gente cree que el asunto de llegar a una representación seccional en una de las representaciones más problemáticas, con más dificultades, porque recordemos, compañeros que nos ven y nos escuchan, que esta dirección emerge de un problema, hay que considerarlo así. Veníamos en un ejercicio de desgaste, veníamos en un ejercicio de elementos de corrupción comprobada, y la gente se enfadó de esos ejercicios de corrupción. Y confluyeron muchas personas, muchos maestros, muchos trabajadores, y dijeron: ya no queremos más venta de plazas, ya no queremos más procesos irregulares, y ahora queremos una dirección, un comité seccional que esté a la altura de las circunstancias. No solo es el contexto del cómo llega esta dirección, sino qué sigue, porque tenemos adverso el gobierno del Estado. Nunca ha estado con nosotros, siempre ha lacerado al trabajador, siempre lo ha menospreciado, siempre lo ha atacado, sobre todo al trabajador de la educación, al maestro, a la maestra. Pero también hay un contexto adverso a nivel nacional. Recordemos que la reforma educativa que había prometido el hoy presidente, pues al aprobarse hace algún tiempo no satisface. Entonces nosotros avisoramos un panorama complicado, pero creo que con la unidad de los trabajadores, con la inmensa mayoría que representamos como comité, vamos a salir avantes. Tengan la seguridad plena de que efectivamente vamos a ir avantes. Pero hay un camino adverso, hay un año electoral, hay un año de Hidalgo en el gobierno del Estado, y va a haber complicaciones, sobre todo en cuestiones económicas. Pero esta dirección, todo lo que haga o todo lo que deje de hacer, siempre será avalado por la base magisterial. Lo que sí te puedo decir es una cosa, compañero Henry: esta dirección nunca va a negociar a espaldas de la base, nunca va a llegar a una reunión de rodillas, nunca más habremos de vender la dignidad del magisterio. Esa es nuestra visión, es lo que vemos en un panorama, y nuestra misión efectivamente es defender los derechos de los trabajadores. Esa es la función, esa es la misión de cualquier representación sindical, y nosotros la asumimos
de manera total. Ok, bueno, pues ya de alguna manera, pues yo estuve en el comité pasado y estuvimos por ahí en el 8º Congreso Seccional de Bases que se llevó a cabo obviamente en las oficinas sindicales, y pues en lo particular considero que fue un ejercicio sumamente democrático desde mi punto de vista, obviamente en todos los lugares en donde exista o puede existir un movimiento político sindical, siempre va a haber diferentes fuerzas políticas dentro y en este caso pues son evidentes, la evidencia se quedó ahí, 3 candidatos para secretario general, pero considero que fue una manera muy fraterna, muy democrática, clara, transparente de elegir a nuestro nuevo comité seccional de la sección 18, poder de base, y pues de alguna manera por ahí nos quedamos. Me gustaría que nos esbozara algo sobre un tema que tocó un poquito y que a lo mejor podría darnos un panorama un poquito más amplio para que los compañeros y compañeras vayan conociendo de alguna manera, los que no sepan, cómo fue desarrollándose esa ruptura, porque la ruptura no fue en los últimos meses, la ruptura se vino gestando casi desde el inicio del periodo de Víctor Manuel Zavala Hurtado. En ese sentido, ¿qué llevó al movimiento? Porque para los ojos de la prensa, para los ojos de los compañeros, hubo una confrontación dentro del Comité Ejecutivo Seccional. ¿Qué llevó a la confrontación? Ese tema particularmente creo que es de suma importancia para los compañeros maestros, porque yo quiero dejar muy en claro que no hubo una división y que no hay 2 secciones 18 de la CENTE en Michoacán o democráticas. La sección 18, a través de sus instancias de sanción y de definición, depuró y expulsó a aquellos elementos, a aquellas personas que bajo su comisión, bajo su función sindical, cometieron actos irregulares que son sancionables y fueron sancionados por la Comisión de Honor y Justicia. Entonces no hay 2 secciones, no hay 2 comités, no hay 2 direcciones, es la sección 18 democrática de la CENTE en Michoacán. Pero ¿cómo llegamos hasta ahí? Desde el inicio del periodo de Víctor Manuel Zavala Hurtado, no se terminó de conformar el Comité Ejecutivo Seccional. A algunas regiones no les asignaron espacios que por derecho les correspondían. Nosotros siempre hemos predicado, hemos dicho que debe de haber un reparto equitativo en las comisiones, en las carteras, en las responsabilidades del comité. Pero en este pasado periodo hubo gandallismo. Las posiciones centrales fueron tomadas por una gente que no representa, y desde ahí se origina gran parte del problema. Se empieza a tener signos de alerta en procesos irregulares de asignación de beneficios o cambios fuera de tiempo. Entonces la gente se empieza a percatar de ello y la gente empieza a cuestionar. Aquella gente que cuestionaba, aquellas regiones eran catalogadas, eran motejadas de manera burda, de manera vulgar, pero se fue acrecentando ese asunto y al final de cuentas se fueron polarizando las cosas y los fueron mandando a la orilla, regiones completas. A la par de eso se gestaba ya un proceso de socavar la unidad y la organización en algunas regiones combativas, en algunas regiones compactas, pero era socavarla por indicaciones de la propia coordinación general y de algunos factores o gente externa. Y así podemos decir de regiones grandes que fueron divididas y tuvo injerencia directamente la coordinación general. A la par de esto, insisto, se venía acrecentando los señalamientos de procesos irregulares y vinieron las denuncias por corrupción con elementos comprobables hacia varias gente.
El año 2019 fue el parteaguas con el inicio formal de la renovación. Nosotros en el ejercicio pasado, en la dirección que pasada... se atrasó un año, disculpe que lo interrumpa, que ya venía con un año de atraso, de hecho el recambio seccional. Debimos haber salido el último fin de semana de febrero 2019 y se postergó exactamente un año. Y decía 2019 porque ante la exigencia de la base, un pleno seccional acuerda la conformación de una comisión de honor y justicia ampliada. La comisión de honor y justicia se compone de 4 personas electos en el Congreso Seccional séptimo Congreso Seccional, y la base dice vamos a nombrar más personas para que más revisen, y así se acordó y se fueron al nombramiento en asambleas masivas regionales. Cuando a Víctor Zavala y a la gente que lo seguía, específicamente Gamaliel Guzmán, Salvador Almanza, José Luis García Jacinos, vieron que no les convenía la Comisión de Honor y Justicia como estaba conformada y posiblemente lo sancionaran porque estaban denunciados, fueron aletargando la instalación, aletargando los procesos, y efectivamente la Comisión de Honor y Justicia, la mayor parte sabía que venía de una manera genuina en su elección y no traía compromisos con nadie, venían a revisar de manera clara, de manera real, de manera apegados al criterio del reglamento de honor y justicia, a analizar los elementos y posiblemente sancionar. Entonces, a la par de esto, se da un hecho muy sobresaliente, muy vergonzoso para el movimiento democrático. El dirigente Víctor Zavala, de un momento a otro, aparece en una reunión en algo que se llamó el Laboratorio Educativo o el Laboratorio Educativo Mexicano, donde confluyeron, entre otros, grandes empresarios, pero resaltaba la presencia de la gente del grupo Mexicanos Primero, y todos los maestros creo que sabemos quién es Mexicanos Primero. Entonces Víctor Zavala trabajó con estas personas durante meses y presentan en algún momento el resultado, y prácticamente en un discurso pues penoso aparte para él como persona, se felicita a sí mismo por estar dentro de esa organización y ser partícipe en el proceso. Eso es alta traición al movimiento. Entonces pasa eso, la Comisión de Honor y Justicia no puede resolver porque no llegan la gente identificada con Víctor Zavala, y a la par de ello, precisamente ayer hizo un año que se da un rompimiento total y frontal entre la gente de Víctor Zavala y la mayoría de gente de las regiones. Mi persona fue atacado fuertemente, se me hilaba con un grupo político, se me hilaba con otro. Fui electo por parte de mi región Puro Ándiro como representante de la comisión organizadora del 8º Congreso Seccional de Bases, y así se fueron eligiendo los 22. Cuando se acuerda instalar la comisión, sorpresa, que algo ya sabía Víctor Zavala, que de esas 22 regiones, 19 no eran afines a él. Y a regañadientes instalan la comisión y la recesan de manera inmediata. Eso fue en diciembre. Pasó diciembre y en enero se pretendió reinstalar la comisión, pero al verse otra vez aminorado Víctor Zavala y Gamaliel Guzmán, mandan a un grupo de golpeadores y nos sacan de la sala de juntas. Algunos compañeros fueron brutalmente golpeados. Puedo mencionar a los maestros de Marabatío, de Zamora, de Uruapan, de Arteaga, de Lázaro Cárdenas, de La Huacana. Fueron golpeados, fueron pateados, les gritaron y se suspendió la sesión. Después vino otro intento y otra vez llegaron los golpeadores y volvieron a sacarnos a golpes, a empujones, a gritos. Y el poder de base, le llamamos nosotros, la base magisterial, decide instalar la comisión organizadora para poder darle entrada a los trabajos de la convocatoria de renovación seccional. Y así llegamos al 24 de
el mes de enero del año de 2020, se convocó a los maestros, a los trabajadores, llegamos y estaban atrincherados Víctor Zavala, Gamaliel Guzmán y algunos maestros del comité con bombas molotov, con tubos, y no permitían la entrada. Y pues ahí sí, hubo confrontación. Nosotros éramos muchos y muchas convencidos de que era necesario el recambio en un proceso democrático, y esa fue la ocasión que salió expulsado, corriendo Víctor Zavala de las instalaciones seccionales. Mucha gente que estaba ahí lo pudo observar, y la base magisterial tomó las instalaciones de la sección 18, instaló la comisión organizadora y fuimos al proceso.